maestro Daniel Marmolejo, porque hay muchos temas, muchos invitados, mucho que compartir con la audiencia de Sin Censura. Daniel, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Vicente? Saludándote, realmente grandes invitados que has tenido hoy e importantes reflexiones que se están haciendo para no agobiar mucho la agenda que traes, que es fundamental, pues coincidir plenamente con el tema que planteó Jonathan Pérez de Revolución 3.0 sobre la libertad de expresión y sobre lo que vivimos, Vicente, quienes desde hace varias décadas nos dimos a la tarea de defender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. En mi caso deben de ser cerca de 35 años. Y en esa lógica, aunque lo conocí después, 27 años al momento, la realidad es que tuvimos que luchar muchísimo porque no teníamos espacios para poder expresarnos, además de que no existía la tecnología. Y fueron hazañas, fuera de lo convencional, las que permitieron en su momento que, un grupo, por ejemplo, muy significativo e histórico como fue Radio AMLO, donde estaban amigos entrañables, realizaran las primeras transmisiones de streaming. Los medios de comunicación literalmente hicieron un cerco informativo para poder tomar el control de todo este movimiento que se había gestado en la defensa de los derechos democráticos y contra el desafuero de manera muy precisa. Había otros movimientos que lograron a través de mucha fuerza tener la posibilidad de manifestarse, sobre todo a través de la web, como fue el EZLN, que causó un gran impacto. Pero históricamente, Vicente, en las luchas que ha tenido la izquierda en el mundo, ha tenido que ir contracorriente. Por ejemplo, debemos de recordar que durante las guerras en Centroamérica y particularmente en Nicaragua, las transmisiones que se hacían a través de frecuencias de radio dentro del espectro electromagnético eran clandestinas. Y eso significaba la posibilidad de poder transmitir algún tipo de información que favoreciera y que fortaleciera el proceso de la revolución sandinista. Y hubo otros momentos cuando aún dentro de los propios bloques, como el bloque socialista en Europa, se atacó la libertad de expresión. Las consecuencias fueron terribles y yo me tendría que remontar a septiembre de 1968, el 21, no fue el 21 de agosto del 68, cuando la Unión Soviética decide atacar Checoslovaquia. Y este ataque tenía como preámbulo el que los medios de comunicación checoslovacos hicieran una crítica al Politburó soviético, a quienes lo veían como ya una cúpula de poder que estaba desgastada y que tenía en opresión a todos o a varios, y particularmente a Checoslovaquia, dentro del Pacto de Varsovia. Es decir, eran aliados, pero había una crítica mediática que se libraba a través de varios medios, como Rudé Pravo era uno de ellos, que tenía ese enfoque crítico. También debo de recordar a Listerani Listi, que también se convirtió en el símbolo de la propaganda antisoviética. La Da Frontá, que fue el diario de la Unión de las Juventudes Socialistas Checoslovacas, que recibió una purga brutal. Todos estos medios fueron brutalmente atacados y dentro de ellos también radio y televisión checoslovaca. Entonces el mismo bloque comunista se veía confrontado por la crítica, por la libertad de expresión que se ejerció, y las consecuencias de lo que significó la primavera de Praga fueron abrumadoras para los propios aliados de la Unión Soviética.
El 11 de septiembre de 1973, en lo que significó el ataque al Palacio de la Moneda por un grupo de militares sublevados y traidores, permitió que se transmitiera a través de Radio Magallanes un mensaje al pueblo chileno en voz del presidente Salvador Allende, quien se encontraba literalmente atrincherado y siendo acosado por los aviones que estaban lanzando sus bombas contra el presidente y contra un pequeño grupo de funcionarios del gobierno socialista de Salvador Allende. El poder hacer una transmisión radiofónica fue la osadía más grande, que además estaba en su derecho porque era el presidente de la nación, pero para ese momento ya había sido atacada Radio Corporativa. Lo único que quedaba como posibilidad era Radio Magallanes, quien hace la transmisión radiofónica el 11 de septiembre de 1973 de uno de los mensajes patrióticos más grandes de la historia de la humanidad, hecho por el doctor Salvador Allende Gossen, presidente de la República de Chile, quien estaría a punto de morir prácticamente, y hablaba de que él se podía sacrificar, pero que no se iba a sacrificar su pueblo. El técnico Amado Felipe realizó la grabación en un formato de cinta y posteriormente se realizó la transmisión radiofónica, y esto significó que la sociedad, que el pueblo chileno, en un momento en donde las radios y la televisión estaba siendo ocupada literalmente por el ejército, pudiesen escuchar el mensaje sentido de Salvador Allende. Esto trajo como consecuencia que posteriormente se diera la ejecución en las torres de transmisiones, en los cerros que rodean la capital chilena, de los técnicos que se encontraban prácticamente en una misión heroica de comunicaciones. El resultado de esto fue la persecución de todos los medios y en consecuencia, si yo mal no recuerdo, Amado Felipe se suicidó después de hacer varias copias en formato de cinta convencional de ese discurso que pudo repartir también de manera clandestina. Entonces, para quienes venimos sufriendo durante muchas décadas el sistema opresor neoliberal y el ataque a los medios libres, y que hoy hablamos con justicia de la necesidad de defender cualquier trinchera y cualquier espacio alternativo, necesitamos mantener siempre la misma lógica del presidente López Obrador, de que los medios pues terminan por decantarse por los propios medios, se regulan por sí mismos. Y esto significa también que dentro del movimiento López Obradorista o el movimiento de la Cuarta Transformación, del movimiento de periodistas, de comunicadores y de ciudadanos, también hay contradicciones y eso pues está muy bien, o sea, nadie tiene que estar alineado porque no existe una sola visión y eso sería muy peligroso. Por lo tanto, el planteamiento de Sabina pudiera tener una buena justificación, pero en el contexto histórico no es conveniente. Aunque todavía tenemos un problema muy serio, querido Vicente, que no pasa solamente por los espectros, que no pasa solamente por los medios oficiales, los medios del Estado, sino que pasa también por las redes sociales que han limitado la posibilidad de que personas como tú o como cualquier comunicador libre e independiente pueda transmitir sus mensajes de forma abierta. Hay una censura a través de algoritmos. Entonces, no hemos ganado, aquí yo diferiría con Jonathan, no hemos ganado la batalla en los medios. No todos tenemos llegada a los medios públicos del Estado tampoco, y eso es algo que tú has expresado. No todos tenemos el potencial de comunicación masiva por las redes porque estamos sometidos por los algoritmos. Pero a pesar de todo, y aunque nuestros esfuerzos sean muy grandes y los resultados de impacto sean muy limitados,
porque también hay que reconocer que quienes han comprado los algoritmos o a quienes se los han vendido y han apostado por ellos son a los mismos medios tradicionales que siempre están arriba en cuanto a la capacidad de transmitir cualquier información y cualquier contenido desde Palacio Nacional, los medios que lo cubren, pues las fuentes de Palacio, pero que son fuentes privadas poderosas, o los medios alternativos que venimos luchando de forma pues desigual. Es una batalla o es una guerra cultural que también es asimétrica. Pero eso no significa, y eso tendríamos que dejarlo muy claro, que el valor de la comunicación que se ha establecido dentro de un ejercicio histórico, retórico a los poderes, que ha buscado siempre mantenerse también con enormes sacrificios en el medio de una lucha, tanto por defender a Andrés Manuel López Obrador, como por defender la democracia, como por defender también y de manera muy decisiva un cambio histórico que terminara por sepultar al PRI, al PAN, y que también terminó por luchar contra el PRD, por ser absolutamente inconsistente con el proyecto de la izquierda, encabezado por López Obrador. Nos hemos mantenido de manera marginal, pero decisiva y combativa. Entonces el concepto de periodismo de combate que referiría otras décadas y otros tiempos también es parte de esta revolución, también es parte de esta lucha y también es parte de una lucha intelectual, porque aunque haya un desprecio a la intelectualidad corporativizada y a la intelectualidad sometida o cosificada con el mismo poder político del PRI y del PAN históricamente, lo cierto es que sigue habiendo la intelectualidad, no es algo que se haya agobiado ni que se haya extinguido, afortunadamente, ¿no? Por eso en estos espacios han circulado grandes ideas, grandes personalidades, extraordinarias plumas, importantes reflexiones y han venido respaldando también históricamente al proyecto de Sin Censura, como lo estamos haciendo en este preciso momento. Y la prensa sicaria, que también refería a Jonathan Pérez de Revolución 3.0, empezó a ser decantada por la propia población. Yo creo que a partir de ese debate que se dio cuando se estableció el plantón, cuando Joaquín López Dóriga trató de imponer una condición de sometimiento mediático a un dirigente social como era Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, significó que mayoritariamente la gente dijera, vamos a apagar a Televisa, no la queremos escuchar. Y hoy, quienes han mantenido desde hace 30 años, como TV Azteca, a su locutor, a su telepromptero oficial, pues realmente lo debe de ver alguna tía o alguna abuelita por nostalgia y porque pues está aleccionada bajo esa condición, pero son medios que no representan nada. Entonces la propia derrota del espectro electromagnético concesionado a estos medios recae en ellos mismos y ha recaído gracias a la fuerza de voluntad que se tuvo para salir a las calles, gracias a la fuerza de voluntad que hubo de muchos comunicadores para crear medios alternativos. Aquí también debo de recordar, Vicente, que cuando Morena era un movimiento y no era un partido político, pudimos unir esfuerzos, algunos personajes importantes guiados en ese momento por Virgilio Caballero, quienes formamos Morena Medios y transmitimos durante un periodo de movimiento histórico y sobre todo entre el año 2011-2012, cuando se dio la elección, un contenido reflexivo para la sociedad. Nosotros fuimos los primeros en entrevistar al movimiento Yo Soy 132. También fuimos los primeros en tener los análisis matemáticos que reflexionaron sobre todo lo que significó la compra de votos, y entre ellos también debo de destacar el caso Monex. Y de la misma manera, Vicente, nosotros fuimos como parte de una lucha histórica quienes denunciamos a Felipe Calderón, no solamente por el fraude, o primeramente por el fraude, y después por los contubernios con Genaro García Luna.
Y esto ha significado también un cambio de paradigma dentro de los medios oficiales y dentro de los comunicadores y medios alternativos. Entonces hay que celebrar que aunque no hemos ganado la batalla, porque seguimos luchando contra los algoritmos, porque medios como tú pugnan permanentemente por el apoyo popular y por el respaldo financiero, y porque otros como tu servidor estamos siempre en una trinchera crítica y analítica de profundidad, estamos convencidos de que este ha sido el mejor camino y seguiremos pugnando por la libertad y seguiremos combatiendo al periodismo sicario. Lo has dicho fuerte y claro, mi querido Daniel Marmolejo. Muy interesante escuchar tus referencias históricas, tus opiniones, tus comentarios aquí en Sin Censura. Y si me permites pedirte para cerrar la invitación para esta audiencia diferente e inteligente para que te apoyen, te respalden, te sigan en tus esfuerzos, por favor. Gracias, querido Vicente. Tenemos una entrevista con Eduardo Sanguinetti sobre el psicópata príncipe del odio que gobierna su país, Argentina, en el medio de un escándalo que es la suma de muchos escándalos, y los invitamos a ver este recuento que hace el filósofo, escritor, periodista y artista, que además él hizo un manifiesto contra el neoliberalismo que debemos difundir. Los invitamos a ver eso y también lo que se oculta de Gaza, en una reflexión muy importante y muy crítica ante el genocidio, haciendo constatar y valorar lo que representa el periodismo que busca un espacio dentro de Palestina y que acaban de ejecutar, la cifra debo de precisarla, pero deben de ser 5 periodistas asesinados hace unas cuantas horas en el ataque de Israel a un hospital, con lo cual se sumarían 270 periodistas asesinados en Gaza. Muchas gracias, querido Vicente. 4A República, YouTube, Homo Ex Novo en X. Hasta pronto. Te mando un abrazo, Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Déjeme informarle, noticia de último minuto, que Ismael El Mayo Zambada se ha declarado culpable de 2 de las decenas de cargos que enfrentaba en un acuerdo con las autoridades estadounidenses. De hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que hay una conferencia de prensa que va a encabezar la fiscal general Pam Bondi sobre esta audiencia en la que cambia su declaración. Ismael El Mayo Zambada será a las 3 de la tarde, será acompañada por el administrador de la DEA, el FBI y abogados generales de los estados de Florida y Texas. El Mayo Zambada, histórico líder del cártel de Sinaloa, también histórico, se declara culpable de haber creado el cártel de Sinaloa y que durante 50 años dirigió una gran red criminal para pagar sobornos a policías, militares y políticos en México, de lo que dijo precisamente ante el juez Brian Cogan, el mismo juez que sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, quien sentenció a más de 38 años de prisión al superpolicía de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Bueno, pues el Mayo Zambada necesita pagar o debería pagar 15,000 millones. La sentencia será en una audiencia programada para el 13 de enero